Anatomía del corazón. El corazón es un músculo hueco situado en la cavidad torácica. Ocupa la parte anterior del mediastino. Se encuentra entre ambos pulmones, rodeados por sus pleuras, encima del diafragma y delante de la columna cervical. Su forma es piramidal. Su consistencia es firme. Tiene un color rojizo. Su capacidad va entre 520 y 550 centímetros cúbicos. Está ubicado 2/3 a la izquierda. El peso es de 200 a 250 gramos. Tiene dos sectores, auricular y ventricular, que a su vez se dividen en izquierda y derecha respectivamente. El corazón tiene 4 válvulas, 2 auriculoventriculares, 2 sigmoideas o semilunares. Fisiología. Potencial de acción. El potencial cardíaco difiere de forma significativa en diferentes porciones del corazón. Esta diferenciación de potencial de acción genera diferentes características eléctricas de las diferentes zonas del corazón. En estado de reposo, la membrana de la célula miocárdica está cargada positivamente en el exterior y negativamente en el interior. El potencial de acción se compone de 5 fases. Fase 0. Despolarización rápida. Cuando se estimula eléctricamente la membrana celular, se produce una alteración de la permeabilidad. Así el sodio extracelular entra en la célula a través de los canales rápidos del sodio, de modo que se invierte la carga de la membrana, quedando la superficie interna positiva y la externa negativa. Fase 1 y fase 2. Despolarización lenta o fase de meseta. Se produce porque hay una entrada de calcio a través de los canales lentos del calcio, produciéndose un equilibrio entre la entrada de calcio y la salida del potasio. Fase 3. Repolarización rápida. Fundamentalmente por salida masiva del potasio al exterior celular y descenso marcado en el flujo de entrada de calcio, retornando así la célula a su estado de reposo. Fase 4. En la mayoría de las células, esta es la fase de reposo, pero en las células marcapasos o células P se produce una despolarización espontánea, lenta sin necesidad de estímulo externo, que es causada por la entrada de calcio y sodio. Cuando la despolarización espontánea de la fase 4 alcanza el potencial umbral, menos 60 milivoltios, se desencadena la despolarización rápida y todo el potencial de acción. A este fenómeno se le llama automatismo y está influenciado por el sistema nervioso autónomo. El sistema parasimpático a través del nervio vago produce un aumento de la entrada de potasio. La frecuencia del nodo sinusal disminuye, al igual que la excitabilidad del nódulo auriculoventricular y la fuerza de contracción. El sistema simpático a través de receptores beta 1 aumenta la entrada de sodio y calcio. Se disminuye así la diferencia de potencial transmembrana, dando lugar a aumento de la frecuencia cardíaca, la excitabilidad del nodo auriculoventricular y la fuerza de contracción. Receptores adrenérgicos. Se clasifican en alfa y beta. Los receptores adrenérgicos alfa se subdividen en grupos alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 se localizan en las células efectoras postsinápticas, principalmente en las células del músculo liso vascular, uréter, útero, esfínteres vesicales, gastrointestinal, glándulas salivares y sudoríparas. Su principal acción es la constricción vascular. Los receptores adrenérgicos alfa 2 se localizan en el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, principalmente en las terminaciones nerviosas presinápticas, en las células beta del páncreas y las plaquetas. Su principal acción consiste en la inhibición de la liberación de noradrenalina y disminuye el flujo simpático con aumento del parasimpático. Produce vasodilatación, bradicardia, hipotensión y efecto inotrópico negativo. Receptores adrenérgicos beta. Se subdividen en beta 1, beta 2 y beta 3.
Los receptores adrenérgicos beta 1 actúan a nivel postsináptico. Se encuentran en el miocardio, en el sistema de conducción, en el aparato yuxtaglomerular y en los adipocitos. Su acción tiene un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Aumenta la velocidad de conducción, la secreción de renina en los riñones y lipólisis. Receptores adrenérgicos beta 2 actúan a nivel pre y postsináptico. Aquellos que actúan a nivel presináptico producen un efecto opuesto a los adrenoreceptores alfa 2, es decir, aumentan la secreción de noradrenalina endógena en la sinapsis. Aquellos que actúan a nivel postsináptico se encuentran en el músculo liso de los vasos sanguíneos, en la piel, los bronquios, el útero, a nivel gastrointestinal, en la vejiga y el páncreas. Su principal acción consiste en la relajación del músculo liso, la vasodilatación, la broncodilatación, la dilatación uterina. Receptores adrenérgicos beta 3 se ubican en el tejido adiposo y su acción principal es el aumento de la lipólisis. Vasodilatadores son un conjunto de fármacos que principalmente actúan relajando el músculo liso y disminuyendo la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, por lo que disminuye la presión arterial. El mecanismo de acción de este grupo de fármacos es muy variable y pueden ser utilizados algunos también en el tratamiento de la angina de pecho. Los vasodilatadores se clasifican en venosos, arteriales y arteriovenosos. Entre los venosos podemos encontrar la nitroglicerina, que se puede administrar por vía intravenosa, sublingual y cutánea. Su vida media plasmática es de 1 a 4 minutos. Entre ellos también están el diazóxido y el fenoldopán, que son utilizados en las urgencias hipertensivas. Entre los arteriolares encontramos la hidralazina, cuya vida media es de 2 a 3 horas. Dilata las arteriolas y no las venas. Sus usos están particularmente asociados a la hipertensión arterial grave. Se absorbe con rapidez y es degradada por el hígado. También encontramos el minoxidil, cuya vida media plasmática es de 4 horas y es utilizado también para el tratamiento de la hipertensión arterial grave a largo plazo. Entre los arteriovenosos encontramos el nitrocruciato de sodio, que se administra por vía parenteral y su efecto dura de 1 a 10 minutos. Simpaticolíticos de acción central o directa. Son un grupo de fármacos que actúan principalmente como depresores del sistema nervioso simpático. Estimulan los adrenoreceptores alfa 2 ubicados en el cerebro y la médula espinal. Entre sus efectos podemos encontrar la disminución del estímulo aferente simpático central, la disminución de la secreción de noradrenalina en las terminales nerviosas y la retención de agua y sales. Por esto último, suele administrarse con un diurético. Entre los simpaticolíticos de acción central o directa podemos encontrar la metildopa y la clonidina. Farmacocinética de la metildopa, en dosis usual de 0.5 gramos a 2 gramos por día. Su efecto antihipertensivo máximo se da de 4 a 6 horas y puede persistir hasta 24 horas, dependiendo de la acumulación y el almacenamiento de la metilnoradrenalina alfa en las vesículas de las terminales nerviosas. Sus efectos adversos pueden ser la sedación, particularmente al inicio del tratamiento, y a largo plazo, alteración de la concentración mental. Farmacocinética y dosis de la clonidina. La clonidina es liposoluble, así que ingresa rápido al cerebro desde la circulación. La clonidina oral debe administrarse cada 12 horas para mantener un control uniforme de la presión arterial. El aumento de la dosis es más eficaz que la metildopa, aunque también es más tóxico y puede producir reacciones cutáneas locales. Entre sus efectos adversos encontramos en abstinencia del fármaco luego de recibir las dosis altas, es decir, mayores a 1 miligramo por día, puede causar crisis hipertensiva. Los síntomas de esta crisis son nerviosismo, taquicardia, cefalea, diaforesis y mareos. Simpaticolíticos indirectos. Actúan en otros puntos del ciclo del neurotransmisor para reducir sus concentraciones en la hendidura sináptica. Actúan a nivel presináptico y presentan mayor cantidad de reacciones adversas. Su clasificación se da: inhibidores de la síntesis.
Entre estos fármacos podemos encontrar betametiltirosina, carbidopa, benseracida, alfametildopa, que es un derivado de la L-dopa que no se transforma en dopamina, sino que es un falso neurotransmisor inactivo. También podemos encontrar los inhibidores del almacenamiento, como la reserpina, que es un neurotransmisor degradado enzimáticamente. También los inhibidores de la liberación, como por ejemplo la guanetidina, la betanidina, el deurisoquina, bretilio, clonidina y guanfacina. Calcioantagonistas. El calcio puede penetrar a la célula por diferentes canales. Se han descrito 4 tipos de canales selectivos para el calcio, los canales L, T, N y P. Los bloqueadores del canal del calcio actúan en los canales tipo L, o canales lentos del calcio, que se localizan en el miocardio, nodo auriculoventricular y las células del músculo liso vascular. Producen vasodilatación arteriolar y una reducción de la resistencia vascular periférica. Los fármacos comprendidos en esta categoría se clasifican en 2 grupos. En el grupo 1 están las no dihidropiridinas, que son las difenilactilaminas como el verapamil y las benzodiazepinas como el diltiazem. Estas sustancias se caracterizan por tener un efecto inotrópico y cronotrópico negativo. Las dihidropiridinas, como el nifedipino, producen un efecto inotrópico negativo, pero con menor magnitud que en los fármacos del grupo anterior. Fármacos calcioantagonistas. En este grupo tenemos el verapamil, que inhibe el paso de los iones de calcio extracelular a través de la membrana de las células miocárdicas, nodo sinusal, nodo auriculoventricular y músculo liso vascular. Farmacocinética. Se administra por vía oral e intravenosa y es absorbido por el intestino. Su vida media es de 2 a 8 horas. Se metaboliza en el hígado y es eliminado por la orina. Indicación, dosis y presentación. El verapamil se utiliza en pacientes con hipertensión arterial, arritmias y angina de pecho. La dosis que se administra es de 240 a 320 miligramos al día, en 3 dosis por vía oral. Por vía intravenosa se administra de 5 a 10 miligramos en bolo y se vigila con electrocardiograma, y si no hay respuesta se repite en 30 minutos. La presentación del medicamento es en tabletas de 40, 800 y 120 miligramos y en ampolletas de 5 y 2 miligramos. Reacciones adversas. El estreñimiento es el efecto colateral más frecuente y el bloqueo auriculoventricular el más grave. Otros efectos son debilidad, cefalea, náuseas, hipotensión, edema y reacciones alérgicas. Contraindicaciones. Está contraindicado el uso del medicamento para pacientes con síndrome del nodo sinusal enfermo y bloqueo auriculoventricular de 2º o 3er grado. Algunos fármacos como el verapamil inhiben el paso de iones de calcio extracelular a través de la membrana de las células miocárdicas, nodo sinusal, nodo auriculoventricular y músculo liso. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema hormonal que ayuda a regular a largo plazo la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal. El sistema se dispara con una disminución en la tensión arterial, detectada mediante vasoreceptores presentes en el arco aórtico y en el seno carotídeo, que producen una activación del sistema simpático. Las descargas del sistema simpático producen una vasoconstricción sistemática, lo que permite aumentar la presión sanguínea y una liberación de la renina por el aparato yuxtaglomerular presente en las nefronas del riñón. La renina, que en este video la representamos como una bola roja, actúa sobre el angiotensinógeno, que es secretado por el hígado, y en este video lo representamos como un cubo azul. Ella lo hidroliza y lo convierte en el decapéptido precursor inactivo angiotensina 1. La angiotensina 1, que en este video está representada como una estrella verde, va hasta el endotelio pulmonar,
Ahí, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, que en este video está representada como un triángulo rojo, se convierte en el octapéptido vasoconstrictor arterial angiotensina 2. La angiotensina 2 es el vasoconstrictor más potente del organismo después de la endotelina. Estimula la secreción de ADH, también llamada vasopresina u hormona antidiurética, por la neurohipófisis, aunque sintetizada en los núcleos supraópticos y supraventriculares del hipotálamo, la cual estimula la reabsorción a nivel renal de agua y produce la sensación de sed. También estimula la secreción de aldosterona por las glándulas suprarrenales, hormona que aumenta la reabsorción de sodio a nivel renal junto con la mayor excreción de potasio e hidrogenión. Estimula la actividad del sistema simpático, que también tiene un efecto vasoconstrictor. Los inhibidores de la enzima convertidora, como el captopril, poseen una similitud con uno de los extremos de la cadena de péptidos de la angiotensina 1. Así, la enzima de conversión de la angiotensina confunde a los inhibidores de la EK con el sustrato fisiológico de la angiotensina 1. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el sustrato fisiológico, la enzima, en vez de transformarlos, queda bloqueada.